Amén. Dios os bendiga. La paz del Señor. Aleluya. Los escogidos por Dios. La paz del Señor Jesucristo sea sobre vosotros. Estamos aquí en el culto y vamos a estudiar la palabra en Hebreos. Vamos a comenzar en Hebreos capítulo 10, verso 37. Y sobre el título, ¿puedes perder la salvación? Es la pregunta que me hacía un hermano el otro día. Pastor, ¿qué usted cree? ¿Tú puedes perder la salvación? Porque algunos dicen, una vez salvo, siempre salvo. ¿Será que la salvación es para siempre? ¿Será que hay posibilidad de perderla? Bueno, vamos a hacer un estudio en el día de hoy sobre este tema. ¿Vale? Y empezamos en Hebreos capítulo 10, verso 37. Si os queréis poner en pie y vamos a leer la palabra. Dice Hebreos capítulo 10, verso 37. Porque aún un poquito, dice, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, y te pido que nos inspires y nos enseñes si realmente, Padre, podemos perder la salvación si nos descuidamos. Ayúdanos, Señor, a preservar esta salvación, Dios, aleluya, con esta fe y no retroceder para perdición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que bendigas al oyente y que te glorifiques en su vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta es la cuestión que me preguntaban el otro día, Pastor, ¿y usted cree que podemos perder la salvación? Y digo, bueno, no es lo que yo crea, vamos a estudiar lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque la salvación parece como algo, es de hecho algo intangible, algo que no podemos en principio ver, aunque va a dar unos frutos. La salvación en nuestra vida va a dar unos frutos. Entonces hoy por hoy nos venden una salvación barata, una supuesta salvación, hace una oración de fe y ya eres salvo. Y esta salvación que nosotros sí entendemos que es por la fe, entendemos una salvación como dice Efesios capítulo 2, a partir del verso 4 dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. Y un poquito más adelante dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Dios nos otorga la salvación por medio de la fe en Jesús, en su gracia, y no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces entramos en la salvación por gracia. Primero habría que ver cómo entramos y decir, bueno, ¿y si lo perdiéramos? ¿Verdad? Pero lo primero es meditar sobre esta salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación habla del perdón de pecados. Escuchad bien, por favor, la salvación es el perdón de pecados. Lucas capítulo 1, versos 76 al 78, cuando está orando, aleluya, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Está orando Jeremías, el padre de Juan el Bautista. Aleluya, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Aleluya. Entonces, la salvación es el perdón de pecados. Nosotros podemos recibir salvación, que es el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con Dios. Para ello dice la palabra que tenemos que tener un nuevo nacimiento. O sea, nosotros, ¿cómo vamos a experimentar esa salvación? Solo porque nosotros pensamos que hay un Dios, pensamos que sí, que Jesús murió por nuestros pecados, pero tiene que haber una transformación en nuestro ser. O sea, la salvación no es una cosa intelectual que uno crea, ¿verdad? Es como si tú te pones detrás de una puerta con una persona en el otro lado de la habitación, detrás de una puerta que no la ves, y tú le dices, bueno, vamos a hacer este contrato y yo te digo estas palabras y tú ya me tienes que dar a mí un regalo. Y el otro no da una respuesta y tú te vas creyendo firmemente que sí, que tienes ese regalo. ¿Pero por qué lo crees? Solamente porque tú lo has pensado y porque tú lo has dicho. Eso es lo que hoy por hoy viven muchas personas. Una salvación supuesta por haber hecho una oración de fe y alguien le dice, tía, tú eres salvo. Bueno, pero ¿se lo ha dicho quién? Una persona, por haber hecho una oración de fe.
¿Y cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la aprobación de Dios? ¿Cuál es la señal? Porque si esa persona que digo que estaba detrás de la puerta y tú le dices, venga, yo quiero hacer este trato contigo, yo digo esto, yo hago esta parte y tú me das un regalo. Si la otra persona abre la puerta y te da el regalo, tú te vas con el regalo, ya tienes la prueba de que realmente has llegado al acuerdo. Con Dios es lo mismo. Con Dios va a dar una respuesta, Dios va a dar una señal de la salvación. Nosotros no podemos vivir sin haber recibido esa señal de la salvación. Y vamos a ver que esa señal es el Espíritu Santo. Jesús habla de un nuevo nacimiento en Juan capítulo 3. Le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y él le dice, pero ¿cómo yo siendo un hombre viejo tengo que entrar otra vez en el vientre de la madre? ¿Cómo podré nacer si no? Y Jesús le dice, de cierto te digo, que si no naces del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. O sea, la salvación, que es el perdón de pecados, la reconciliación con Dios, con la promesa de vida eterna en el reino que el Señor tiene preparado para nosotros, lo vamos a alcanzar si nacemos de nuevo, si nacemos del agua y del Espíritu, porque si no, no vamos a entrar. Nosotros podemos tener intelectualmente una fe, nosotros podemos llevar una vida religiosa, pero si no recibimos esa promesa del nuevo nacimiento, que es la transformación espiritual en nuestro interior, pues no hemos alcanzado la promesa. Nos hemos quedado con unas buenas intenciones, pero no hay ese respaldo de Dios. Marcos capítulo 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. El Señor está poniendo algunos elementos de la salvación para alcanzarla. Habla de un nuevo nacimiento, aquí nos habla de creer y ser bautizado. El bautismo forma parte de ese proceso de salvación. En Hebreos, en Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que vemos que hay como un proceso, hay unos elementos que tienen que participar e incluirse en este nuevo nacimiento, y está hablando de un arrepentimiento, de una fe, está hablando de creer en el Señor, entregarse y bautizarse en su nombre. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, para alcanzar la salvación. Entonces, si tú no has sufrido este proceso, si tú no has pasado por este proceso, ¿quién te garantiza que tienes la salvación? El bautismo forma parte de la doctrina básica, de los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, como habla Hebreos capítulo 6, cuando dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Pues dice, arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, dice, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. O sea, la fe, el arrepentimiento, el bautismo, y habla de bautismos, porque está hablando del bautismo en agua y del bautismo en el Espíritu Santo. Forma parte del fundamento de la doctrina y forma parte de la salvación. Entonces, es necesario que nosotros alcancemos esa salvación. ¿Y cómo vamos a tener la seguridad de que somos salvos? Porque Dios da el Espíritu Santo. Como está diciendo, arrepiéntete, bautízate en su nombre y Dios te dará el Espíritu Santo. Esa es la señal de la salvación. Tú vas a ser salvo y vas a reconocer esa salvación, vas a tener ese regalo que Dios te entrega como prueba, como compromiso, como señal de tu salvación. Dios no es un Dios mudo, un Dios ciego, un Dios detrás de una puerta al cual no sabes nada de Él. Tú no puedes tener una salvación intelectual porque has hecho una oración y nada ha ocurrido. Sino arrepiéntete, o sea, ríndete a Dios, bautízate en su nombre por inmersión para el perdón de tus pecados y Dios te va a dar el Espíritu Santo. Esa es la señal que Dios te va a dar. El Espíritu Santo es la señal de la salvación. Así lo dice 1 Corintios capítulo 1. En el verso 21 dice, y el que confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, dice, y nos ha dado las arras del Espíritu
en nuestros corazones. Dios te sella, te pone el sello, te pone la marca, aleluya, de salvación, para que haya una señal en tu vida de que hay salvación, y es el Espíritu Santo, que es las arras, dice la palabra. Las arras son esa prueba, ese señal que se da en conformidad de un acuerdo, aleluya, ya sea en el matrimonio, ya sea en un contrato, se da unas arras, un pago a cuenta, como diciendo, yo te doy esto como señal de que te voy a dar lo que viene después. Dios nos da el sello de la salvación como una señal del reino que Él ha prometido por nosotros. Entonces el Espíritu Santo es lo que Dios da como señal de la salvación. Tú tienes que recibir el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros debemos recibir el Espíritu Santo en ese nuevo nacimiento, en esa regeneración, porque el Espíritu Santo es la señal de nuestra salvación. Si no tienes el Espíritu Santo, si Dios no te ha dado el don del Espíritu Santo, ¿cómo tú sabes que eres salvo? Solo porque lo has pensado, pero ¿cuál es la respuesta de Dios para tu vida? Efesios 1 también insiste en ello. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y dice otra vez, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de Dios. Dios nos da el Espíritu Santo como una señal de la salvación y como unas arras de lo que Él nos promete, que es la vida eterna. Aleluya. Por tanto, la palabra nos habla de que el Espíritu Santo es la señal de la salvación. Romanos 8 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aleluya. Si no tengo el Espíritu de Cristo, no soy de Dios. Y entonces no tengo esa salvación. Yo puedo pensar, yo puedo actuar, yo puedo hacer obras, yo puedo ser muy religioso, pero si no tengo el Espíritu de Cristo, dice la palabra que no soy de Él. Gloria al Señor. Y un poquito más adelante, en Romanos capítulo 8, también Él dice que el Espíritu mismo, Romanos 8:16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el testimonio de que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo, que nos da testimonio a nosotros, aleluya, y a los que nos rodean, de que somos hijos de Dios. Amén. Por tanto, esta es la primera premisa que podemos hablar. Si alguien dice, ¿puedes perder la salvación? Primero tienes que preguntar, ¿has alcanzado la salvación? ¿Realmente eres salvo? Y el problema, hermanos, es que la salvación se adquiere instantáneamente, quizá en un proceso, se adquiere en este tiempo, en un momento dado, la regeneración, la reconciliación con Dios, la transformación espiritual, la salvación, el perdón de pecados, la llenura del Espíritu Santo. Se adquiere en un momento y puedes decir, ahora soy salvo. Claro, pero la salvación, eres hoy salvo, pero tienes que ser salvo al final de los tiempos. Esa es la cuestión. Hoy soy salvo, pero ¿y mañana? Ayer era salvo, pero ¿y hoy? Esa es la cuestión. Porque vamos a examinar cómo la palabra nos habla de que algunos pueden perder la salvación. Y ya lo digo así de claro. En Mateo capítulo 3, Jesús dice, a Juan, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El Señor quiere que demos fruto. El fruto, aleluya, el fruto del Espíritu, el fruto de arrepentimiento, el fruto de labios que confiesan su nombre. Tiene que haber una transformación, algo que se vea. El árbol, si no da fruto, no sabes qué es. Entonces, nosotros como árboles de Dios tenemos que dar fruto de Dios. Si no hay fruto, entonces no sé si en algún momento habremos sido de Dios, pero podríamos llegar a ser de Dios, pero si no prosperamos, si no producimos aquello que Dios está esperando, dice que podemos ser cortados y echados en el fuego. En Juan capítulo 15, verso 1 en adelante, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Un pámpano que ya está unido a la vid, o sea,
Alguien que ya está unido a Cristo, si no da fruto, será arrancado. Eso nos está hablando de poder perder la salvación, de poder perder la gracia. En el verso 6 de capítulo 15 de Juan dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Aleluya. Hay que permanecer en él. Si no permaneces, serás echado fuera como pámpano. El Señor nos está diciendo que debemos perseverar, que debemos permanecer. Puede ser que estuviéramos conectados y que luego seamos arrancados. Aleluya. Pablo mismo, el ministro, el apóstol, aleluya, con tantos dones, con tanto ministerio, escritor de más de medio Nuevo Testamento, que había fundado iglesias por todas partes, él mismo dice en 1 Corintios capítulo 9, verso 24 en adelante, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o desechado. Aleluya. O sea, Pablo nos está hablando de un camino esforzado, de una batalla constante, como el que está corriendo una carrera esforzándose para alcanzar el premio. No nos habla de algo que ya te puedes descuidar. Dios me dio el Espíritu Santo, Dios me dio la salvación y me puedo descuidar y practicar cualquier tipo de pecado. Es verdad que alguno puede cuestionar: si tienes el Espíritu Santo no vas a pecar, no vas a practicar pecado. Es verdad, pero misteriosamente hay personas que ves un fruto, ves un ministerio, ves una vida consagrada y de repente pasó el tiempo y el pecado, el engaño del diablo, la carnalidad, y le fue desviando hasta un punto en el que ya se puede decir que perdió su salvación. Entonces, Pablo mismo estaba hablando de que se golpeaba su cuerpo, lo trataba de doblegar, porque tu cuerpo te puede llevar al pecado, tu cuerpo, tu vida, tu carne, te puede llevar a apartarte de Dios. No te está hablando de una seguridad completa. Sí, la seguridad es en la fe, pero no en uno mismo. Nosotros no nos podemos confiar, como dice la palabra: el que cree que está firme, mire que no caiga. La palabra nos está hablando de la posibilidad de caer. La posibilidad nos está hablando la palabra de poder ser eliminado, dice Pablo. Aleluya. Entonces, es para meditar que nuestra salvación es un tesoro que Dios nos ha dado, el cual tenemos que conservar, porque podríamos perderlo. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras para la carne, de la carne vas a segar corrupción, o sea, muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, con mayúscula, del Espíritu de Dios, segará vida eterna. Lo que sembremos, si nosotros llevamos una vida, despreciamos esa salvación que Dios nos ha dado tan grande y llevamos una vida carnal, sembrando en el pecado, en la carne, pues de la carne al final lo que vamos a cosechar es corrupción, es muerte. Pero si perseveramos en hacer bien, perseveramos en la fe, sembramos para el Señor en oración, en lectura bíblica, en ayuno, pues vamos a sembrar la vida eterna, vamos a conservar ese tesoro que Dios nos ha dado. Aleluya. Más pasajes de la palabra nos están advirtiendo. En Judas verso 4 habla de unos hombres que han entrado encubiertamente, dice: los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. O sea que la gracia de Dios pareciera como un elástico que tú puedes estirar y estirar y estirar,
pero si lo estiras llega un momento que se rompe. O sea, hay un límite para la gracia. Habla de personas que usan la gracia para hacer lo malo, de un libertinaje, de querer cubrirnos bajo esa gracia para entonces llevar una vida impía, de pecado. Y el Señor no respalda eso, dice que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No todo vale en la gracia, no todo vale. Hay un límite, hay una cerca. Hemos estado hablando por semanas de los mandamientos. Los mandamientos no como un esfuerzo humano para alcanzar salvación, pero sí unos límites que Dios te pone una vez que entras en el redil. Hay una cerca alrededor de la cual sabes que no puedes salir, porque Dios te dice, si sales por ahí, pierdes mi gracia, pierdes mi protección. Si tú sales del redil, pierdes la protección del pastor, pierdes la seguridad y pierdes la salvación. Entonces, no todo vale, hijos, no todo vale, hermanos, hermanas. Examinémonos, esforcémonos por perseverar, por mantenernos. El Señor habla de una puerta estrecha y un camino angosto, que es el que lleva a la salvación. Hay que andar por él. El Señor habla de un camino, es algo que hay que andar, que hay que transitar, es un proceso. Aleluya. El Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos vendrán en aquel día diciendo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aleluya. Personas que tenían un ministerio, personas que hacían milagros en el nombre del Señor, y Dios los deseche, porque no andaban en el camino estrecho, porque andaban en ese camino espacioso en el que todo vale aparentemente, pero dice la palabra, Mateo capítulo 7, verso 13 y 14, que es un camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. A la perdición. Tú puedes empezar un camino cristiano, un camino religioso, pero si quieres ir por el camino ancho, es el camino que te lleva a la perdición. Gloria al Señor. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios nos haga valorar el tesoro que Dios nos ha dado, el tesoro del Espíritu Santo, como señal de nuestra salvación, por su gracia, porque creímos, porque nos arrepentimos, porque fuimos bautizados en su nombre y porque Él quiso así hacerlo. Dios nos dio el Espíritu Santo como salvación. Entonces, si hoy el Espíritu Santo está en nosotros, podemos decir confiadamente y gloriarnos en el Señor. Gracias porque soy salvo. Gracias no es porque yo soy perfecto, sino porque el Espíritu Santo está en mí, me está dando la señal, digamos el respaldo de la salvación. Pero el Señor pudiera, si nosotros no permanecemos en su camino, si nosotros pecamos, si nosotros le negamos, pudiéramos perder ese tesoro. El tesoro hay que conservarlo hasta el fin. Hay que considerarlo como ese tesoro que Dios nos ha dado. Es un tesoro. Hay que cuidarlo. Hay que guardarlo. Hay que atesorarlo. Gloria al Señor. En Hebreos capítulo 2 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿A quién está hablando? Está hablando a los hijos de Dios, a los hebreos que han recibido la salvación. Y a ellos les dice, cuidado, no vaya a ser que nos deslicemos. O sea, es que si tú andas por la pendiente y la pendiente quieres andar por la pendiente resbalosa, pues ten cuidado porque te puedes deslizar y te puedes caer. Mejor anda por el camino, no por el bordecito resbaloso, no por cerca del precipicio. No vaya a ser que te deslices. Y dice Hebreos capítulo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
¿Cómo escaparemos, hijos, de una condenación si has descuidado esa salvación que Dios te dio? El Señor nos está hablando de que la podemos perder, la podemos descuidar y caer en condenación. Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Aleluya. Esta es una palabra de advertencia que Dios nos da. Una vez salvo, siempre salvo. No es una doctrina bíblica. No es una doctrina bíblica. En el sentido de que Dios sabe a quién salva. Dios sabe lo que va a ser nuestra vida. Pero nosotros en el tiempo tenemos que perseverar día tras día y no apartarnos, porque podemos deslizarnos, podemos caer en condenación. Hebreos capítulo 6 también dice lo siguiente, en verso 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, o sea, personas que recibieron salvación, que participaron de esa salvación, de ese don celestial, hechos llenos del Espíritu Santo, dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, dice, y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. El Señor nos advierte que podemos caer de la gracia, que podemos, si desechamos estas cuestiones tan preciosas que Dios nos ha dado, aleluya, ya no hay salvación, ya no hay posibilidad. Terrible, ¿verdad? Gloria al Señor. En Hebreos capítulo 10, verso 37 también dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y esa es la cuestión. El Señor quiere que estemos vigilantes, velando, pendientes de su venida, esperando que Él venga como ladrón en la noche, cuando menos lo esperemos. Que no nos pille por sorpresas, desapercibidos, como las vírgenes necias, insensatas, que no tenían el aceite y no entraron a las bodas, se quedaron fuera. Entonces, ¿quién puede decir que no? ¿Quién puede decir que no puedes perder tu salvación? ¿Quién te quiere engañar y hacerte creer que puedes llevar una vida impía, una vida mundana, una vida apartada de los caminos y entrar luego en la salvación? Más bien, tengamos temor y temblor de Dios, de la condenación. Tengamos ese amor a Dios y ese cuidado de lo que Él nos ha dado. Aleluya. Él vendrá y no tardará, dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Yo no estoy hablando de que dudemos de nuestra salvación, que no dudemos de que somos salvos. No estoy hablando eso, porque eso es un engaño también del diablo, que quiere hacernos dudar, sentirnos siempre como incapaces, que nunca somos perfectos, porque no has entendido, entonces no has comprendido la salvación por la gracia. Tengamos la seguridad de la salvación, tengamos la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claro que sí. Y regocijémonos en el Señor, y gloriémonos en el Señor, y alabémosle, y démosle gracias por la salvación. Claro que sí. Yo lo que digo es que cuidemos esa salvación que tenemos hoy, para que no la perdamos. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que nos advierte la palabra. Dice la palabra, el justo por la fe vivirá, mas si retrocediere, dice Hebreos 10:38, no agradará a mi alma. Y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué? ¿Lo tenéis ahí? Hebreos 10:39. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Puedes retroceder para perdición. Ten cuidado. No retrocedas. No vayas atrás. Sigue adelante.
como dice Filipenses, puestos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay algunos que retroceden y no agradan a Dios. Nosotros no seamos de los que retroceden para perdición. Si retrocedes de la gracia, si retrocedes de la fe, si retrocedes de la santidad, si retrocedes de las buenas obras, del camino del Señor, puedes llegar a perderte. Sino que somos de los que tienen fe para preservación del alma, para cuidar ese tesoro, esa salvación que Dios nos ha dado, aleluya. Hay que preservarla. Gloria al Señor. Amén. Así que, hermanos, hermanas, tengamos cuidado, no nos dejemos llevar por doctrinas erradas, por doctrinas mentirosas del diablo que está engañando a la humanidad, siendo religiosos, llevando una vida religiosa y pensando, no se sabe muy bien cómo, porque no han tenido quizá una señal en su vida y se creen que son salvos, porque alguien se los dice. Pero examinemos la palabra, lo que nos dice. Y cuidado con el diablo que te quiere susurrar. No pasa nada si empiezas a hacer estas cosas. No pasa nada si dejas de congregarte. No pasa nada si lees la Biblia o no. No pasa nada si oras o no. De todas formas, ya Dios te ha dado la salvación. Puedes llevar la vida que quieras. Si el Señor no te arrebatará de su mano. Y usan algunos pasajes, ¿vale?, que aparentemente te garantizan la salvación. Pero ¿y qué de todo esto que estamos leyendo? Vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer oídos sordos. Pues como digo, queramos o no queramos, el Señor va a cumplir su palabra. La palabra es la que nos va a juzgar. Entonces cuidado, el Señor nos habla de perseverar, de mantener, de preservar hasta el final. Como dice Mateo capítulo 24. Y aquí llama una reflexión. Con los tiempos que vivimos y con lo que anuncia la Biblia que va a venir, es más ahora cuando tenemos que aferrarnos a la fe y prepararnos, porque cuando venga persecución, cuando vengan dificultades, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Si ahora que tenemos todas las comodidades nos deslizamos, cuando nos enfrenten, cuando haya que decir sí o no, y va a ser cuestión de ser desechado, de ser perseguido, ¿qué va a pasar? Porque dice la palabra, Mateo 24, que nos entregarán a tribulación, nos matarán, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Algunos, dicen muchos, tropezarán. Tropezarán es que ya no van a poder continuar en el camino. Aleluya. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. El que persevera hasta el fin, este será salvo. El que no persevera hasta el fin, no será salvo, porque la salvación, como digo, es algo instantáneo, es algo de este momento, pero hay que llevarlo hasta el final, a cuando el Señor venga a llamar a su pueblo, o cuando el Señor nos llame a su presencia, hasta el final. Dios te dio la salvación, quiera Dios que así sea, quiera Dios que te haya dado su Espíritu Santo como señal, pero esa salvación la tienes que mantener hasta el final. De nada sirve el que corrió una milla y tropezó y dejó de caminar en el Señor. De nada sirve 30 años de evangelio si al final de tus días te apartas. De nada sirve que lleves 15 años en el evangelio si ahora empiezas a pecar. Es hasta el fin. Y cuando venga tribulación, cuando vengan dificultades, cuando vengan pruebas y tengas que decidir si quieres mantener la salvación o prefieres conformarte al mundo, prefieres no ser de choque a los que te rodean, al mundo que nos rodean, y aceptes todo lo que venga de la corriente de este mundo, porque todo el mundo lo hace, ya, pero es que tu salvación está en juego. Aleluya. Gloria al Señor. En Apocalipsis capítulo 14 nos habla de una marca que la bestia quiere poner. Una marca, y el que se ponga la marca de la bestia y adore a la bestia, dice en Apocalipsis capítulo 14, verso 9, dicho por un ángel, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira,
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aleluya. Ahora, ¿qué es esa marca? Bueno, hay muchas elucubraciones. Fíjate que hay muchas personas que piensan que la marca de la bestia es no guardar el sábado. Así creen algunas religiones. Por ejemplo, muchos mesiánicos, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, dicen es que esa marca es el domingo. Esa es la marca. Yo no creo que sea eso exactamente. Aleluya. Pero hay una marca que Dios va a permitir en este mundo, hecho por la bestia, el sistema mundial. Y el que quiera ponérsela, el que permita que se la pongan, dice que va a recibir condenación, va a ser atormentado. Aleluya. Y no va a tener reposo. O sea que habla de perder la salvación o desde luego de no alcanzarla. Entonces el verso 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es el llamado de hoy, hijos hermanos, a tener paciencia, a perseverar, a no deslizarse, a guardar los mandamientos de Dios y a permanecer en la fe de Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Este es el llamado. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Demos gracias a Dios por nuestra salvación y tengamos temor de Dios. Tengamos cuidado de nuestra vida espiritual. No nos descuidemos. Perseveremos pase lo que pase hasta el fin. No permitamos que el diablo nos enlace, nos engañe, nos estorbe ni nos haga tropezar. No es tiempo de jugar con el pecado. No es tiempo de jugar en el borde del precipicio ni en la ladera resbaladiza. No es tiempo de alejarse del camino estrecho. No es tiempo de perder esa fe, esa seguridad de que hay un Dios, hay un Creador, hay un Cristo, hay una salvación y también hay una condenación. Aleluya. No dejemos que el diablo nos ponga una falsa confianza. Aleluya. Y no vayamos por el camino de la carne. Aleluya. Sino en el camino del Espíritu. Porque si andamos en el Espíritu, permaneceremos en la fe. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estudia todos estos pasajes, escríbelos, léelos en la Biblia, medita en ellos. Aleluya. Permanece hasta el fin, porque el que permanece hasta el fin, este será salvo. Dios te bendiga. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por tu misericordia. Danos el poder, danos la autoridad de permanecer en ti. Dice tu palabra, muchos son llamados, mas pocos escogidos. Queremos ser escogidos por ti. Queremos ser escogidos tuyos. Aleluya. Y mantener esta salvación, este tesoro que tú nos has dado hasta el final. No queremos retroceder. No queremos deslizarnos. No queremos, Señor, desagradarte. No queremos perder esta salvación tan grande. Aleluya. Aleluya. Oh, declaramos en fe que tú nos guardarás. Declaramos en fe que tú, Señor, nos cuidarás. Aleluya. Y formalmente declaramos nuestra voluntad de permanecer en ti hasta el final. Oh Dios, gracias, Señor. Lucha por tu pueblo. No permitas que el diablo se engañe. Oh, despierta al que está dormido. Fortalece al que está débil. Sana al que está enfermo. Aleluya. Encamina al que está perdido. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, Señor, Dios os bendiga. Adelante.